Bienvenidos al curso de gestión de siniestros en el mercado asegurador. Mi nombre es Gabriel Alarcia y continuando con el curso de seguro técnico o el módulo de seguro técnico, en esta oportunidad vamos a hablar del seguro de todo riesgo equipo de contratistas. ¿Cuáles son los bienes asegurables que puede asegurar el contratista cuando realiza una obra? Pueden ser las máquinas viales, los tractores o grúas, las máquinas retroexcavadoras o tuneleras, máquinas mecánicas como palas o motoniveladoras y autoelevadores, compresores o generadores de energía. La cobertura es de esa máquina en su lugar de trabajo y además cubre el traslado directo, sin escalas, desde el depósito del contratista hasta la obra en la cual está trabajando. Como siempre dijimos, la cobertura de todo riesgo debe asegurarse a valor a nuevo o a valor a reposición. De todos modos, es importante tener en cuenta que si estamos hablando de una máquina que se daña totalmente, el valor que vamos a abonar es el valor depreciado del bien. En la cobertura de todo riesgo estamos incluyendo los daños por incendio, rayo y explosión, huracán, vendaval, ciclón y tornado, daños producidos por terremoto, derrumbe o hundimiento, o los daños provocados por colisión o robo total de la maquinaria. Como adicional, también se puede cubrir la responsabilidad civil del tipo extracontractual. Todas las coberturas habitualmente se contratan con una franquicia. Hablando de las exclusiones de la cobertura de todo riesgo de equipo de contratistas, no está cubierto el dolo o culpa grave del asegurado, la responsabilidad del fabricante, el lucro cesante o incumplimiento fundamentalmente de plazos de la obra, el desgaste, vicio propio o corrosión, no está cubierta la confiscación o expropiación, la explosión de calderas o similares, las fallas o desperfectos internos y el exceso en la capacidad de carga. Siguiendo con las exclusiones, tampoco estaría cubierto el congelamiento o falla en los sistemas de refrigeración, las pruebas o ensayos experimentales, las reparaciones provisionales de daños, el uso con fines ajenos a la actividad normal, el daño a consecuencia de mareas, la infidelidad de empleados, el contrabando y el transporte ilegal, y también se excluyen las exclusiones habituales en la póliza de incendio. En caso de un siniestro, como ya hemos visto en otras coberturas, el daño parcial se liquida sin aplicar depreciación. Para ello, la suma asegurada de la maquinaria debe ser a valor de reposición o valor a nuevo con la medida de la prestación a prorrata. Las reparaciones parciales habitualmente se realizan con piezas nuevas. Las reparaciones provisionales son a cuenta de la reparación definitiva y no se indemnizan las modificaciones o mejoras. El daño total, si alcanza la suma asegurada de esa reposición, y se indemniza el total de la suma asegurada y se deduce el valor de los restos para el caso en que los mismos queden en poder del asegurado. También, como habíamos dicho, hay una cobertura adicional
que es la responsabilidad civil extracontractual, y en la misma no se consideran terceros los operadores de las máquinas o de los bienes asegurados, cuando tenemos reclamos de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y los reclamos de empleados en relación de dependencia. Están excluidos los daños a la propia obra o construcción, los bienes bajo custodia del asegurado, las cosas ajenas en poder del asegurado y los daños por remolcar con un bien del asegurado, salvo los casos de emergencia. La indemnización no puede exceder de la suma por daños materiales. Continuando con el seguro técnico, vamos a ver un resumen de la cobertura de todo riesgo de equipos electrónicos, en la cual también está cubierto el daño súbito e imprevisto causado por descuido o negligencia, por acto culpable o doloso de terceros, por siniestros de incendio, rayo y explosión, chamuscamiento, humo u hollín, daños por agua, humedad y corrosión, cortocircuitos, sobretensión e inducción, robo y los daños por tentativa, los daños provocados por tempestad, inundación y granizo, y en realidad está incluido, como siempre hablamos, en la cobertura de todo riesgo, daños provocados por cualquier otra causa que no se excluyan expresamente en la póliza. Habitualmente, este tipo de exclusiones son los daños por los que responde el fabricante, los defectos conocidos antes de asegurar el bien, tampoco están cubiertos los desperfectos estéticos o raspaduras de los equipos electrónicos, el desgaste, deformación o la falta de uso, actos que se determinen intencionales de parte del asegurado, no está cubierto el lucro cesante o la pérdida de beneficios, tampoco se cubre la radiación nuclear o radioactiva. Esto es importante, no están cubiertos o están excluidos la pérdida de datos o daños en el software, y tampoco se cubren los daños por la actividad sísmica. También están excluidos los daños por traslado de equipos, los gastos de salvamento y aceleración, las horas extras o flete aéreo para reparar estos equipos, técnicos especialistas extranjeros, faltantes de inventario y hurto, guerra, invasión, rebelión o motín, huelga y lockout, conductas o delitos de terrorismo y hechos que configuren delito para la ley. Es importante aclarar que en el caso de una liquidación, todo este tipo de exclusiones deberían ser analizadas en profundidad y que el liquidador debería determinar si puede o no disminuir el daño y en ese caso aceptar o incluir este tipo de daños. La suma asegurada, como ya hemos visto en otros riesgos, debe ser a valor de reposición o valor a nuevo, ya que el daño parcial se indemniza sin aplicar depreciación. Habitualmente los daños se reparan con piezas nuevas y esa es la razón por la cual la suma asegurada debe ser a valor a nuevo o valor de reposición. También hay que tener en cuenta que las reparaciones provisionales son a cuenta de la reparación definitiva y no se indemnizan modificaciones o mejoras. El daño total se va a indemnizar por el valor real del bien, o sea, un valor depreciado
siempre y cuando la suma asegurada no se alcance y el tope va a ser la suma asegurada. Se indemniza el total de la suma asegurada y se deduce el valor de los restos si los mismos quedaran en poder del asegurado después del siniestro. La aseguradora habitualmente tiene la opción de abonar la indemnización o reparar o reponer el bien, como hacen muchas de las aseguradoras de plaza. El daño parcial y el daño total en un equipo electrónico se determina de la siguiente forma. El daño parcial es un costo inferior al valor del bien, no se practica depreciación, la modalidad de la cobertura habitualmente es a prorrata y la reparación provisional solo se indemniza como parte de la reparación definitiva, no cubriéndose las mejoras o modificaciones. Estamos en presencia de daño total cuando el costo de reparación supera el valor del bien. Habitualmente lo que se indemniza es el valor actual depreciado del mismo. Se debería deducir el valor de los restos en caso de que los mismos queden en poder del asegurado y habitualmente no se aplica prorrateo. ¿Cuáles son los deberes del asegurado en caso de un siniestro? Como asegurado debe colocar protectores de tensión, o sea, prevenir el daño. Debe hacer un mantenimiento del equipo, mantenimiento habitual, para evitar siniestros, en cierto modo, que forman parte de la falta de mantenimiento, y notificar cualquier agravación o modificación del riesgo dentro de los plazos previstos por la póliza. En caso de un siniestro, notificar el hecho ocurrido, facilitar la documentación solicitada y conservar las partes dañadas para la posterior inspección en caso de que el equipo sea reparado en forma inmediata. Las condiciones especiales complementarias surgen de una deducción de las mejoras tecnológicas y, en caso de un siniestro, si tenemos una antigüedad del bien de 1 año, no vamos a tener mayor inconveniente cuando hagamos la liquidación. Si ya el bien puede tener 3 años, vamos a encontrar algún desfasaje y esto fundamentalmente se debe al avance tecnológico de este tipo de equipos. Nosotros ya sabemos que un equipo electrónico en poco tiempo queda obsoleto por las mejoras tecnológicas y si estamos hablando de más de 2 años, en realidad si estamos reponiendo el bien a valor a nuevo, nos encontramos de que no se respeta el principio indemnizatorio y eso complica la liquidación, ya que el asegurado quedaría en una mejor posición que la que tenía si el siniestro no hubiese ocurrido. Con esto terminamos el tema de equipos electrónicos y veremos otros temas en los próximos videos.